la noche. Despedimos a Iñaki Anasagasti y recibimos a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Buenas noites. Buenas noites, candidato de Podemos a las elecciones europeas. Ese, no sé si calificarlo, experimento político. Porque ¿qué tiene de experimento Podemos, Pablo? Bueno, pues básicamente los ciudadanos haciendo política. Nosotros pensamos que cuando la política la hacen unos señores encorbatados que se alejan cada vez más de los ciudadanos, te pueden robar los derechos, la democracia y, si me apuras, hasta la cartera. Nosotros no somos un partido político, somos los ciudadanos haciendo cosas. Por eso hemos hecho unas primarias abiertas en las que ha podido participar cualquiera y queremos dar la sorpresa. Pero hay quien piensa que es un poco naif esto de que los ciudadanos se autogobiernen, digamos. ¿Es posible algo de lo que planteáis o simplemente es un eslogan muy bonito para satisfacer bueno, pues determinadas ansiedades que han emergido como consecuencia de la crisis económica? Si no es un problema de ansiedades, es que la política es demasiado importante como para que esté en manos de golfos y de corruptos, y a los hechos me remito. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que dicen las cifras oficiales. Basta ir a los datos del Instituto Nacional de Estadística para ver la situación en la que estamos en términos de pobreza, en términos de precariedad laboral, en términos incluso de desnutrición infantil. Intermon Oxfam dice que si se sigue gobernando así, en el Estado español habrá 8 millones de pobres en 2025. No es un problema de lo que nosotros digamos y no es un problema de que gobierne el centro derecha o el centro izquierda, es que son inútiles. ¿Y qué alternativas hay? Porque siempre hablamos de lo mismo. Hay un ejemplo que supongo que le está complicando mucho los mensajes electorales al Partido Socialista y que tiene que ver con lo que está pasando en Francia. Entraremos en algún detalle después de cuál es ese macroplan liderado en las últimas horas por el señor Valls. ¿Hay alternativas? ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Porque sí que vemos que personas que se presentaron a las elecciones con un mensaje determinado, caso clarísimo de François Hollande, finalmente han tenido que hacer lo mismo que hizo aquí el señor Rajoy. Efectivamente. ¿Dónde está la plasmación real de que la salida de la crisis se puede hacer de otra manera? Hace falta voluntad política, y decía Albert Einstein que no hay mayor locura que tratar de obtener resultados diferentes probando siempre lo mismo. En las líneas generales de política económica, tanto los del centro izquierda como los del centro derecha hacen exactamente lo mismo. Nosotros planteamos cosas muy sencillas. Lo primero, decirle a la señora Merkel y a la Troika Europea que no queremos ser una colonia. No queremos ser una colonia del norte que ofrezca mano de obra barata. Las políticas de recortes han demostrado que no funcionan y no es una novedad. Desde los años 30 sabemos que las políticas de contención de gasto lo que producen es más endeudamiento. Hay cosas muy sencillas que se podrían hacer. Una auditoría pública de la deuda, una reforma fiscal para que paguen los ricos y no amnistías fiscales de las que se beneficiaba, entre otros, el señor Bárcenas. No se pueden hacer indultos a banqueros condenados, y esto lo ha hecho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, con sentido común, pensando en la gente, respetando los derechos humanos y un sentido mínimo de la decencia, se puede gobernar en el Estado español y en Europa de una manera distinta. Vamos a ver si te parece un pequeño vídeo en el que vamos a contar cuál ha sido la peripecia de Podemos, contigo al frente, y hablaremos también de tu protagonismo, que como ya eres consciente ha sido criticado por algunas partes, con algunos incidentes concretos que me apetecía comentar contigo, incluida esa decisión de que tu cara fuera bueno, pues la imagen un poco del partido. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Yo no la tomé, y de hecho a mí me hace bastante poca gracia. No le deseo a nadie pasar por la peripecia de que su cara se convierta en un símbolo, pero los compañeros me dijeron, a diferencia de los grandes partidos, nosotros tenemos muy poquito dinero en esta campaña. Los partidos van a llenar las farolas y las vallas de publicidad, tienen amigos, algunos incluso que les entregan maletines con billetes de 500 euros. Nosotros tenemos un tipo que aparece en la televisión, que tiene coleta y que se ha hecho famoso por discutir con algunos de los tertulianos de la extrema derecha. Seríamos muy torpes, me decían, si no utilizamos el principal valor mediático que tenemos. ¿Eso es una demostración de nuestra fuerza? No, es una demostración de debilidad el tener que utilizar, pues bueno, protagonismos mediáticos, pero en una batalla como unas elecciones lo vamos a aprovechar todo. Bueno, pues como decía, vamos a explicar un poco a nuestros espectadores en qué consiste este proyecto de Podemos. El gobierno, esos títeres. Llamarse Pablo Iglesias debe condicionar a unos, sobre todo si tu gama ideológica se aproxima más a los tonos rojizos de la izquierda que a los más fríos de la derecha. El 8 de octubre de 1982 ganaba las elecciones Felipe González. Ese mismo año, Arias Cañete ya era diputado y senador. Mariano Rajoy ya ostentaba el cargo de director general de la Junta de Galicia, que acababa de cumplir 4 años. Personaje anónimo hasta hace poco, este profesor de la Complutense se ha convertido en una de las voces críticas más populares contra los recortes. Es que están vendiendo el país entero. Es un rostro conocido en la televisión, donde va de tertulia en tertulia, e incluso tiene programa online propio, La Tuerca. Sin compartir ADN con el fundador del PSOE, ha conseguido ponerse al frente de Podemos, plataforma cívica primero. Podemos.
ahora partido político. Puedo prometer y prometo, decía Adolfo Suárez. No es ese mi estilo. Tras unas primarias no ausentes de suspicacias por el sistema de voto por Internet y también presencial, alcanzó más del 60% de los apoyos. Y lo más importante, Podemos consiguió movilizar a más de 33.000 personas que se molestaron en votar. Algunas cosas están cambiando si en un acto como este al final hay tanta gente que no puede entrar. Una cifra que no han alcanzado otras formaciones de izquierda dirigidas a los ciudadanos más indignados, como los Verdes, con 22.100 participantes en sus primarias, el Partido X 2.700 o Equo 2.500. Detrás de los atriles probó suerte primero como asesor de campañas de Izquierda Unida. Aquí en Galicia fue uno de los artífices en la sombra de Ague en las autonómicas. Pero ahora él es el cabeza de cartel, y lo es literalmente porque su rostro también aparece en los letreros de la plataforma, lo que no despertó poco revuelo en las redes sociales, seguidores incluidos. Acostumbrado a las bromas con su atuendo, tiene un importante reto si quiere que Podemos lleve sus reivindicaciones. Somos gente de la calle con ganas de hacer cosas. Las de los ciudadanos de a pie, dicen, a Bruselas. Alcanzar las 15.000 firmas que necesitan las formaciones sin representación para poder participar. Una profesora de enseñanza secundaria, un exfiscal anticorrupción, un investigador del CSIC con un 88% de discapacidad y una licenciada sin trabajo de lo suyo que se gana la vida como camarera completan la lista. Las europeas, que se han convertido en una suerte de fertilizante político de todas las orientaciones, son para Podemos su oportunidad política. Por ahora han fracasado en su intento de formar un frente común junto a Izquierda Unida o Equo, pero los 146.000 seguidores de Iglesias en Twitter pueden darnos una pista de su gancho. Bueno, someramente el proyecto político de Podemos, tú hablas reiteradamente, creo que lo dijiste al principio de esta conversación, que nos gobierna una casta de mangantes, pero es que el problema es que esa casta de mangantes la han votado millones de personas. ¿Qué pasa con pues la decisión a la hora de votar a determinadas personas? ¿Están equivocados todos esos millones de españoles que optan por determinadas formaciones políticas que vosotros consideráis que hacen cosas tan terribles como estas? Yo creo que incluso lo consideran la gente que les vota. Nos han enseñado que la democracia es un procedimiento para elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, entre Partido Popular y Partido Socialista cada 4 años. Nosotros decimos, y en eso estamos de acuerdo con los griegos y con los revolucionarios franceses, que la democracia no solamente es un procedimiento, que la democracia se fundamenta en el ejercicio cotidiano de la política y de la responsabilidad política. Y aquí estamos viendo cómo hay gobernantes que cuando reciben una llamada telefónica se ponen de acuerdo para modificar la Constitución, que es lo que hicieron Partido Popular y Partido Socialista. Aquí estamos viendo cómo parece que las decisiones no las toma el Consejo de Ministros, sino que vienen de Bruselas, de Berlín o de la Troika Europea. Aquí parece que es más importante para algunos obedecer al sistema financiero que obedecer a los ciudadanos. Los casos de corrupción no revelan que hay manzanas podridas en los partidos políticos, revelan una forma de gobierno según la cual manda quien no se presenta a las elecciones. Pero toda esa gente que vota a esos partidos no sabe esto, o a pesar de que lo sabe le da igual. ¿Por qué siguen votando a esas personas? Probablemente porque no hay más opciones. Cuando mucha gente nos criticaba ¿por qué hacéis primarias abiertas? ¿Por qué cualquiera puede participar en vuestras primarias teniendo un teléfono móvil y cualquiera puede presentarse? Nosotros sabemos que esa no es la solución a todos los problemas, pero era un instrumento clave para que hubiera protagonismo de la gente. La gente siente una distancia enorme hacia la política, piensa que la política es una cuestión de señores encorbatados, e incluso juzgándoles como golfos, mucha gente piensa esto es lo que hay. Nosotros estamos diciéndole a la gente no tiene por qué ser así. Si la gente hace política, porque la política es demasiado importante, para dejarla en manos de esta gente, las cosas pueden cambiar. Es que me está interrumpiendo tu Cocerviño, por favor, que estamos enseguida. No quiero estar encorbatado. Bueno, pues nada. Yo llevo corbata. Claro. Iglesias. Yo no quiero estar encorbatado. Está muy bien, está muy bien. Esto es para los de récord de la semana que viene, que es una sección que hacemos con las cosas que suceden en este plató. Te iba a preguntar... No me quito la chaqueta no, por favor, no te quites la chaqueta. La camisa también... Si no, me la quito. La camisa también te pido que te la dejes puesta, por favor. Enseguida te voy a dar paso para que puedas polemizar directamente con Pablo, pero te quería preguntar que estamos en un periodo de crisis económica con una información muy detallada de todo lo que está pasando, pero por muy bien que os vayan las cosas a vosotros, e incluso por muy bien que le vayan las cosas a otras formaciones políticas que ideológicamente pueden ser más afines a vosotros, más o menos afines, como pues Izquierda Unida, por ejemplo, no parece muy probable que se conviertan o que os convirtáis en la fuerza más votada. Quiero decir con esto que sigue habiendo millones de personas que siguen confiando
confiando en ese discurso convencional de la política. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar que se juegue el partido. Yo no creo que nadie quiera asumir que una encuesta diga quién va a ganar la Champions League. Tendrán Pero que entonces, jugar. ¿quién crees tú que va a ganar las elecciones? Las urnas están abiertas y nosotros vamos a por todas. No vamos a meter el gol de la honra ni vamos a buscar el empate. Yo recuerdo también en las elecciones que hubo aquí en Galicia lo que decían las encuestas a propósito de Ague, que terminó con el 14% de los votos, cuando algunas encuestas decían no, esto va a ser algunas el 3, acertaron, el 4, el 5%. Bueno, muy al final. Las urnas están abiertas, se habla de que va a haber una participación muy baja, lo cual representa que habrá, si eso se cumple, una mayor parte de personas que dicen esto que es. Y en cualquier caso, nosotros salimos a por todas, las urnas están abiertas y no va a haber ninguna encuesta que vaya a condicionar nuestros análisis. Bueno, antes de que a Tuco le dé un infarto, una última pregunta a Pablo. Estamos hablando, hoy hablamos en la primera parte del programa una vez más del paro, del desempleo, después de esa EPA de ayer y después de la escenificación eufórica del gobierno de esta mañana. ¿Qué harías tú si fueras presidente del gobierno? ¿Qué decisión tomarías en el Consejo de Ministros de mañana para que esa insoportable, impresentable cifra de desempleo se redujera de forma drástica? Pues lo que sabemos desde los años 30, que es políticas de estimulación de la demanda agregada, como medidas concretas para estimular el consumo de la gente y que eso favorezca el empleo. Una cosa que a muchísima gente le encantaría, un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos destinadas a la especulación. Eso impediría que se desahuciara a muchísimas familias. Un parque público de viviendas, subvenciones a los alquileres públicos, y eso favorecería una capacidad de mayor consumo por parte de la gente, lo cual necesariamente iba a favorecer el empleo. Y otra cosa fundamental, auditoría pública de la deuda. No puede ser que la deuda de las entidades financieras la estén pagando los ciudadanos al mismo tiempo que buena parte de los principales bancos de este país están tributando en paraísos fiscales. Eso es inaceptable. En este país no pagan impuestos los ricos y los técnicos de Hacienda y los economistas están diciendo que no hay un problema de que no haya dinero para gastar, es que no se ingresa. ¿Qué es lo que habría que hacer para que ese dinero se ingresara? Perseguir, como dicen los técnicos de Hacienda, a las grandes fortunas que están defraudando sistemáticamente al conjunto de los ciudadanos. Patriotismo no es ir a los palcos de los equipos de fútbol con puserita roja y gualdas. Patriotismo es que todo el mundo pague impuestos para que tengamos buenos servicios públicos. Con buenos servicios públicos es mucho más fácil crear empleo. A ver, Tuco, su turno, que decía Jesús Hermida, creo. Para que Pablo Iglesias sepa con quién está hablando. Sí. Soy Francisco Cerviño, soy médico nefrólogo, jubilado. De mis 44 años de cotización, 18 he sido médico, 16 casi diputado del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de Galicia, 10 gerente de dos grandes hospitales, de los dos más grandes hospitales de mis dos países, de Galicia y de España. Primarias abiertas. Antes de hacer una pregunta, Fernanda, ¿me permites hacer algún comentario sobre las cosas que ha dicho Pablo? Primarias abiertas. Bueno, también las hace el Partido Socialista Obrero Español. Acaba de hacerlas en Valencia, por cierto, con una participación solo en Valencia y en solo un día de 45.000 personas. Segunda cuestión. ¿Son inútiles el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, no voy a defender yo al Partido Popular, Dios me libre. Pero le voy a decir una cosa. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién universalizó la sanidad en este país? ¿Quién universalizó la educación? ¿Quién hizo la ley de dependencia? ¿Quién hizo las leyes de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Quién hizo las leyes de igualdad como el matrimonio homosexual? Etcétera, etcétera, etcétera. No veo yo por ningún lado la inutilidad del Partido Socialista, me permito decir. Tercera cuestión. He leído en algunas de las... en Internet, que es la nueva Biblia, yo no lo creo, pero bueno, y usted ha hecho una referencia a los derechos humanos. Supongo que se refiere a los derechos humanos de las Naciones Unidas, a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los años 60, los estudiantes antifranquistas ya repartíamos eso como un acto subversivo. Por cierto, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la firmó el general Franco y la firmó Stalin. Nada más y nada menos. Esos son comentarios para enmarcar mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Según he leído, y si no es verdad, pues le ruego me lo diga, usted le propuso a Izquierda Unida hace algún tiempo encabezar la candidatura de Izquierda Unida. Eso he leído, no de Izquierda Unida, que una coalición en la que estarían su partido, que entonces no era un partido, Podemos, otros partidos, ANOVA, etcétera, etcétera, y también Izquierda Unida. ¿A usted no le parece mejor cabeza de lista Willy Meyer? Yo no soy de Izquierda Unida, pero que es un político
experimentado, contrastado, serio, aunque yo no comparta muchos de sus postulados. ¿No le parece, está también ahí un político tan conocido como Gaspar Llamazares, la propia Yolanda Díaz? ¿A usted no le parece pretencioso por su parte proponerse nada más y nada menos que Izquierda Unida, que tiene miles de concejales en este país, que tiene cientos de diputados o decenas de diputados, que cogobierna en Andalucía, etcétera, etcétera? ¿No le parece pretencioso usted, un recién llegado a la política, pretender encabezar un partido en el que está el Partido Comunista, que es un partido fundamental en alcanzar la democracia en nuestro país? ¿No le parece pretencioso? Pablo. Bueno, no sé si a Billy Meyer y a Gaspar Llamazares les gustaría verse defendidos por usted en este contexto. Le contesto, nosotros lo que le propusimos a los compañeros de Izquierda Unida, como al resto de fuerzas que nosotros situamos en el campo de la democracia, no fue, es decir, como que encabece no sé quién. Les propusimos, se lo explico, les propusimos un método, que era el método de las primarias abiertas y ciudadanas. Es decir, que los cabezas de lista, todos los miembros de una lista, de quien está a favor de la soberanía, de la recuperación de la soberanía y en contra de los recortes, se decidieran en unas primarias abiertas en las que pudieran participar todos los ciudadanos y en la que cualquiera pudiera ser propuesto como candidato. Eso es lo que propusimos. Izquierda Unida nos contestó que no, y nos parece razonable que un partido político diga: nosotros, nuestra dirección política, elige a nuestros candidatos, y si nosotros queremos tener candidatos que llevan 10 años siendo eurodiputados, eso es una decisión nuestra, y a nosotros eso nos parece bien. Estaría, pero muy bien, pues está muy bien, pero es como, ¿quién somos nosotros para decirle a un partido a quién tiene que presentar? Nosotros a unos compañeros les sugerimos un método. Es como: compañeros, hay un problema de distanciamiento de la gente común, de la gente corriente, con las formaciones políticas. ¿No os parecería, compañeros, que sería bonito que los candidatos, desde el primero hasta el último, los proponga la gente y los pueda votar todo el mundo? Legítimamente dijeron: nosotros no queremos. Nos parece muy bien, nosotros sí quisimos. La prueba es que cualquiera que vea nuestra lista verá que nuestra lista es una fotografía del país, con gente muy preparada. Y yo no soy un recién llegado a la política, yo llevo haciendo política desde los 14 años. Otra cosa es que no haya hecho política cobrando un sueldo o siendo representante en un parlamento autonómico, en el parlamento estatal o siendo concejal. Hay gente que hace política todos los días defendiendo a la gente para que no les desahucien, en la marea blanca, en la marea verde. Son gente que hace política pero que no cobra un sueldo. Es muy importante diferenciar a la gente que hace política dejándose la piel de quien solo entiende que hacer política es cobrar un salario muy alto, por cierto. Pablo, tu correo indicaba alguno de los méritos legislativos del Partido Socialista en estos años que llevamos de democracia, un poco para contrarrestar tu discurso de la inutilidad de determinadas fuerzas políticas. ¿Qué tienes que decirle? La inutilidad yo creo que la revelan los datos. Yo una vez tuve ocasión de discutir cara a cara con Alfredo Pérez Rubalcaba y le dije: Alfredo, yo no te voy a pedir que seas socialista, te voy a pedir que seas patriota, porque estábamos hablando del problema de las eléctricas. Yo prefiero ser socialista que patriota, ¿eh? Sí, por preferir. El problema es que yo no le pedía tanto, le pedía, hay un artículo de la Constitución española, el 128, que faculta a un gobierno a intervenir empresas estratégicas cuando estén llevando a cabo prácticas monopolistas. Exactamente lo que ocurría con las empresas energéticas. ¿Qué hizo Argentina? Pero no Argentina, es lo que dice la Constitución española. En Francia, la principal empresa eléctrica es una empresa estatal. Cuando están dejando a ciudadanos del país sin luz y sin electricidad, ¿no le parecería, señor Rubalcaba, que estaría muy bien utilizar lo que dice la Constitución para asegurar que ni un ciudadano, esas empresas que están manipulando el mercado, intervenirlas para que no se queden sin calefacción? Y me dijo: no, eso sería como la Unión Soviética. Como que la Unión Soviética, es muy complejo, Francia, pero la propuesta me parece interesante. Y artículo de la Constitución. Entonces le pregunté: ¿sabe lo que le pasa, señor Rubalcaba? Que si al final el señor Felipe González acaba, igual que el señor José María Aznar, en el Consejo de Administración de Gas Natural, la señora Elena Salgado, ministra socialista, acaba en el Consejo de Administración de Endesa, entonces es imposible, no ya que los socialistas sean socialistas como le gustaría a sus votantes, sino que sean patriotas, porque es una vergüenza que alguien que ha sido elegido para ocupar un cargo público y que se dice a sí mismo socialista, termine aburriéndose, como dice el señor Felipe González, cobrando 160.000 euros sentado en el Consejo de Administración de Gas Natural. Sí, es con políticos así es imposible que cambien las cosas. ¿Qué me dice de las leyes, de todas estas leyes que han modernizado y han
extendido el estado del bienestar en nuestro país. Esa es la cuestión. O sea, yo estoy de acuerdo con esas críticas que usted ha hecho a Felipe González y a Rubalcaba, si le contesto eso. Pero bueno, eso no es la pregunta, un apunte solo, esas leyes que él reivindica como revolucionarias. No, revolucionarias no, socialdemócratas. Socialdemócratas de manual. No me molesta la palabra. Yo soy un revolucionario en el 68. Un revolucionario. Si no te rías. No, pero si no me río. Un revolucionario, Fernanda. Claro que sí. ¿Cómo no? Que me parece claro que soy revolucionario. A ver, Pablo, no sabes hasta qué punto, ¿eh? No lo sabes. Sí. Pero no lo sabes, ¿eh? Ni te lo voy a decir, y menos en público. Pero eso no tiene nada que ver. A mí la palabra revolución no me asusta. Bueno, pero esto es socialdemocracia de manual. A ver, Pablo. Hay que diferenciar los derechos civiles de los derechos políticos. El derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio es algo que hay que saludar y decir, eso está muy bien hecho. Lo que no se entiende es cómo se han mantenido en este país los privilegios derivados del concordato de la Iglesia Católica con tantos años de mayorías absolutas socialistas, porque estaban dañando precisamente los derechos civiles de muchos ciudadanos. La situación vergonzosa en la que nos encontramos ahora, y yo sé que los militantes del Partido Socialista comparten esto conmigo, de violación de los derechos de una mujer a algo tan desagradable como tener que interrumpir un embarazo, es algo que se hubiera podido blindar con voluntad política e impedir que determinadas agresiones a los derechos de las mujeres se lleven a cabo. El problema del estado del bienestar es que se defiende cuando no se privatiza, cuando no se permiten las externalizaciones de servicio. Claro. Si ha gestionado un hospital, sabe que lo que más daña el estado del bienestar es convertir en un negocio la salud de los ciudadanos, porque hacerse viejo no es rentable. Porque tener nunca lo hizo el Partido Socialista. Tu turno ha concluido. A ver, vamos por este lado, por la parte... espera, me pedía Manuel, vamos por orden, Manuel. Seguindo a idea de identificarse, eu digo que son votante de Izquierda Unida. E dende esa posición, esa idea que ti plantexas de como gran elemento diferenciador as primarias abertas, a mí me desconcerta. Vou te poñer un exemplo. No caso de que hubiera un gran acordo de todas as forzas políticas da esquerda en España para confrontarse a Troika, por poñer un exemplo, AGE, que é dun país pequeniño, iría aí. Habría unhas abertas primarias en Madrid ou en Cataluña, que como teñen 8 millóns de votantes, pois o candidato sería un de Madrid ou un de Barcelona. E AGE aparecería no posto 28, porque é máis coñecida e hai máis militantes aí. Nese sentido, eu creo que os que confrontamos os millóns de cidadãos deste país, que confrontamos a política da Troika, nos merecíamos unha única candidatura, unha candidatura onde estuvieran todas as forzas políticas da esquerda, que levantara un enorme no a política da Troika e que se fora a mensaxe que levara a Europa un único carteiro. O carteiro donou a política da Troika. E frente a eso nos atopamos con unha candidatura central da esquerda, que é a Izquierda Plural, onde está AGE, onde está Iniciativa per Cataluña, nos atopamos con Primavera Europea, que é Equo, tal, nos atopamos con BNG, nos atopamos con Podemos. Non sodes un pouco irresponsables por non ser quen de construir esa vía de oposición á política da Troika? La respuesta a eso yo creo que la dieron las más de 50.000 personas que en 24 horas nos dijeron seguid adelante, porque nosotros dijimos solo seguimos adelante si obtenemos un mínimo de 50.000 avales y lo obtuvimos, nos dimos un mes para obtenerlo en 24 horas. Hay algo fundamental, yo sí, esto es una cosa que no he contado nunca, lo voy a contar aquí. Si no hubiera conocido a José Manuel Beiras, seguramente no me hubiera lanzado a esta historia de Podemos, porque comprendí una cosa que decía José Manuel que va mucho más allá del problema de la unidad de la izquierda, que es la responsabilidad de Estado. Yo soy de izquierda y eso a mí se me nota a la legua, pero lo más bonito que me ocurre es cuando alguien me para por la calle y me dice, mira Iglesias, yo no soy de izquierdas como tú, pero me pareces una persona honesta. Cuando discutes en la televisión vas con los papeles hechos, respetas cuando hablas y en lo que dices tienes más razón que un santo. Y eso es lo que realmente le preocupa a la Troika. No que la izquierda haga una sopa de siglas, con todas las dificultades añadidas que tienen las negociaciones de despacho. Decías, nunca un candidato de Galicia podría ganar unas primarias a nivel estatal. José Manuel Beiras sí, José Manuel Beiras sí. Yo recuerdo cuando en una entrevista en esta televisión se convirtió en trending topic a nivel estatal. Pues lo que muchas veces
toca es la responsabilidad de Estado y que la izquierda no nos miremos al ombligo, sino que miremos a la sociedad. Y la sociedad, claro que es una cosa bonita que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Nosotros propusimos el método. Cuando otros nos decían, no, vamos a negociar en los despachos en función de, nosotros llevamos 35 años en estos, tenemos tantos concejales. Nos parece legítimo, pero déjennos a nosotros preguntar a la gente qué es lo que hemos hecho desde el principio si quieren que sigamos adelante. En las elecciones europeas, además, no funciona la circunscripción provincial, que es el elemento que transforma un sistema que la Constitución define como proporcional en un sistema electoral de efectos mayoritarios. Y nosotros hemos dicho, vamos a celebrar con el mismo cariño los votos que recibamos nosotros que los que reciban las fuerzas políticas que entendemos que están en el campo de la democracia. Y ojalá en el futuro haya espacio para acuerdos, pero los acuerdos no se pueden producir en los despachos, tienen que producirse con el aval de la gente. Y estarás de acuerdo conmigo que si se le preguntara a la gente, seguramente la izquierda tendría otros candidatos. Bueno, estamos casi fuera de tiempo, pero por supuesto me gustaría escuchar pequeñísimas intervenciones. Seguro que sois capaces de condensar vuestro pensamiento. Voy a intentar ser muy breve. No, a mí me maravilla, ¿no?, la capacidad que tiene Pablo de estar convencido absolutamente de que tiene solución para todo. Es una cosa que probablemente tiene que ver con la edad, ¿no? Pero en fin, esto se cura con la edad como otras muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, los hombres encorbatados. Los hombres encorbatados, Pablo, han cambiado el mundo. Incluso los hombres con levita y con sombrero hongo. Son los que han cambiado el mundo. Estos son los que han cambiado el mundo, los que han dado el derecho de voto a la mujer, los que han establecido la jornada laboral de 8 horas. Las primarias las inventaron hombres encorbatados en Estados Unidos, mucho antes de aquí. Esos hombres encorbatados ya votaban en primarias, ¿no? Y los hombres encorbatados han cambiado el mundo. Esos hombres encorbatados que tantos desprecias, que tanto desprecio te merecen. Pablo lleva corbata, bueno, pues supongo que los encorbatados somos los que llevamos corbata sin llevarla así, esto un poco más moderno, ¿no? Claro, estos son los que han cambiado el mundo. Todos los grandes avances que se han producido en el mundo los han hecho esos hombres. Todos, absolutamente todos los grandes avances. Por tanto, a mí hay una cosa que me sorprende. ¿Qué? Claro, no, bueno, por supuesto, sí. Bueno, yo no me refería. No me estaba refiriendo a Lenin, pero en fin. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué razón crees que a lo largo de 30 años de democracia, con un sistema de libertades pleno, con ofertas absolutamente plurales, todo el mundo se ha definido, yo lo también he votado de todo, he votado de cosas muy variadas, pero solo he militado en un partido, en el Partido Comunista, cuando era más joven. ¿Por qué razón crees que millones y millones de ciudadanos, libremente, en el ejercicio de su derecho de sufragio, en vez de elegir al Partido Comunista, nosotros nos presentamos a las elecciones del 77 y sacamos 18 diputados, y el Partido Socialista sacó 120 y tantos y UCD 160 y tantos. Te admito que no van las del 77 no valen porque hacía poco tiempo que se había inaugurado la democracia. Llevamos 30 años en esto y la misma oferta que tú estás haciendo la ha hecho Izquierda Unida mucho tiempo. ¿Por qué razón crees que la gente vota lo que vota? A políticos, según tú, que son todos unos sinvergüenzas, unos canallas. Es que la gente está toda alienada, toda la gente está equivocada, todos son estúpidos, todos son unos tipos crueles que votan a los sinvergüenzas porque les gustan. ¿Cuál es la razón de que no os voten a vosotros y voten a esos señores? Porque esto tiene que tener una explicación. Venga. Lo primero, con respecto a la edad, es muy llamativo el país en el que vivimos, en el que a alguien con 35 años se le dice que las cosas se le curarán con la edad. Es muy sintomático. Es una broma, hombre. No, pero si no, claro que no es una broma. Tienes poco sentido del humor, pero si no me ofende, o sea, me deja perplejo vivir en una sociedad en la que a alguien con 35 años se le considera demasiado joven. A lo mejor lo que ocurre es que en este país lleva mandando gente demasiado vieja durante mucho tiempo. Gente que lleva mandando... Esta capacidad que tenéis Tuco y Roberto para saltar con el asunto de las corbatas. 40 años. A ver, vamos a dejar acabar a Pablo, que Pablo nos escucha con mucha educación. Leía un libro de Juan Cruz a propósito del diario El País hace poco, que contaba, pues bueno, que cuando Juan Luis Cebrián empieza a ser el director del periódico con 32 años, la media edad del periódico es de 29. Y cuando ves los principales apellidos, ahí en algunos partidos políticos, ves que 40 años después siguen mandando exactamente los mismos. Y se empieza a hacer habitual ese discurso de, vienen aquí unos niños de 30 y pico años a contarnos si ya se les pasará con la edad. Y es como, bueno, ojalá eso empiece a cambiar también, porque yo creo que, como los yogures,
valores, que esto le pasa al señor Cayete, quizá la política debería caducar también y debería haber cierta renovación. Con respecto a lo que vota la gente y lo que hace la gente, a mí me llama la atención que en las encuestas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas dicen que la gente señala que los dos principales problemas del Estado español son la corrupción y los partidos políticos. Entonces, claro que la gente, y lo dicen las encuestas, no, la corrupción y los partidos políticos sumados, más incluso que el paro, lo cual es, de verdad, que ahora te enseño sumada, corrupción y partidos políticos, que es una cosa, tengo mis dudas, es una cosa muy grave lo que es una cosa muy llamativa. Entonces, claro que la gente está convencida que estamos gobernados por mangantes. O sea, alguien, si preguntáramos a la gente, ¿usted cree que en el Partido Popular se han cobrado sobresueldos? O sea, usted de los héroes. El problema de que la gente vote a mangantes sabiendo que son mangantes es que se ha construido un relato según el cual la política es una cuestión de los políticos, que sí, que son todos unos golfos, pero no hay otra cosa. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Que es fundamental que la gente entienda que la política es cosa de la gente, que la política es lo que define que puedas llevar a tu hijo a una guardería, que le puedas financiar el material escolar, que puedas llevar a tu abuelo que está muy mayor a un hospital y que tenga atención. Eso define la política. Y si dejas eso en manos de gente que tiene sueldazos, de gente que acaba en consejos de administración, de gente que recibe de grandes empresarios maletines con billetes de 500 euros, entonces te lo roban todo. Y ese cambio no se va a producir, por desgracia, de la noche a la mañana, pero yo creo, y creo que hay una foto que revela muy bien eso, que las cosas están cambiando. Yo vi a todos los políticos de régimen formar muy firmes frente al cadáver de Adolfo Suárez. Algunos de los enterradores políticos de Adolfo Suárez, que parece que le presentaban como un Cid campeador, que incluso su cadáver iba a servirles para salvarles de lo que estaba ocurriendo fuera, que fue una movilización de más de 1 millón de personas que decía una cosa muy sencilla: lo están haciendo ustedes mal, queremos dignidad. Y los enterradores políticos de Suárez decían: tenemos que volver al espíritu del consenso. ¿El consenso qué es? ¿Que se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, como va a ocurrir en Alemania? ¿El consenso qué es? ¿Que el señor François Hollande en Francia haga exactamente lo mismo que hizo el señor Sarkozy y la señora Merkel? Ya está bien de ese consenso y de ese espíritu de la transición que nos ha llevado al desastre. Hace falta gente nueva, hace falta que la gente normal haga política. La gente? Porque está alienada, porque son tontos, porque son canallas. Está cambiando y hasta ahora no ha cambiado. ¿Por qué crees que no ha cambiado? Muy claro que ha cambiado hasta ahora, y prueba de ello es que en las próximas elecciones nadie, absolutamente ninguno... ¿Por qué crees que la gente ha votado durante 30 años a esos partidos? Lo acabo de explicar, porque se construyó una cosa, esto lo dijo muy bien el señor Francisco Franco, que se le citaba antes por aquí, dijo: ustedes hagan como yo y no se metan en política. Y por desgracia, ese horrible mensaje caló en una sociedad de decir: no, esto de la política es cuestión de los políticos, aunque veraneen con narcotraficantes, es cuestión de ellos. A ver, José Luis Barreiro, por favor. La mitad de Roberto. Concisión. La mitad de Roberto. A ver, lo primero es que yo reconozco que para los tiempos que corren tu discurso es imbatible. Para los tiempos que corren a corto plazo. De tal manera que yo creo que hábilmente estás haciendo un discurso para una sociedad indignada, y de ello diré después 2 palabras. Empezaré por el tema de la economía. Yo llevo 25 años sin hacer política, la hice en el Partido Popular. Si en este momento creyese que teníais alguna posibilidad remota de venir con el plan este de las expropiaciones y tal, y fuera Europa y tal, yo volví otra vez a los mítines otra vez y os hacía frente. No lo hago porque no le tengo ese miedo. Vamos a ver. La cuestión es esta. Tu discurso parte de una cosa que para ti es fundamental, que es la separación entre la gente y los políticos. ¿Verdad? A ver, los políticos golfos y corruptos también son ciudadanos. Y cuando dejan de ser políticos vuelven a ser ciudadanos. Los ciudadanos los hay corruptos a montones. Solo dejan de ser corruptos cuando están en tu ambiente, por lo que parece. Y además, parece que las cosas que tú dices no se han dicho nunca. Todos los políticos han pasado por tu momento. Todos. No hay ninguno, ni de derecha ni de izquierdas, que no haya pasado por ese momento anti el sistema, ¿verdad? E inventar otro sistema. Y luego la pregunta es, que tú sabes algo de Michels, es... A ver, ¿qué pasa cuando de ese montón de ciudadanos, si llegase el momento que tuvieses algún poder, cuando empieza la discusión del poder, las demandas del poder, vosotros vais a seguir siendo ciudadanos todo el tiempo? En cierta medida a mí me parece que mantienes un discurso de un amorfismo ideológico extraordinario, y que ese discurso, y termino,
está orientado básicamente a que todo aquel que está enfadado puntualmente con la situación encuentre en ti una persona que le dice exactamente lo que quiere oír. Pero yo creo que no hay racionalidad sobre el análisis del momento, no hay racionalidad económica, sobre todo no hay ninguna racionalidad frente al problema europeo, creo yo. Y por tanto me da la sensación de que esto de encomendarse a que yo he encontrado a todos los ciudadanos puros que no se van a corromper, voy a marginar a todos los políticos que nunca van a volver a ser ciudadanos, y además he inventado la situación por primera vez en que los que tienen poder nos organizan, Pablo, por pues favor, me parece que un es muy minuto para difícil. responder. A toda velocidad. Yo tuve la oportunidad de conocer a Francisco Granados, que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Coincidíamos en algunas tertulias. Era un señor muy amable. Se fumaba un cigarro contigo después de las tertulias y te decía, si yo soy como vosotros, mi madre tiene una pensión muy pequeña. Ya. Resulta que vive en un chalet en Valdemoro, de donde fue alcalde y que es propietario de varios after. Y después sabemos que tiene cuentas en Suiza. Que nadie me diga que la casta política es como los ciudadanos. La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no se aprovecha, la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero. Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tuco, tranquilo, por favor. Por favor, es que es insultante. Tranquilo. Soy gente normal. Tuco, por favor, ¿quieres dejar que me está Pablo llamando acabe? anormal. Tuco. Soy Sigue, gente Pablo. normal. Sí, Soy gente normal. Las cosas se pueden gritar. El No, 20... es mi vehemencia, no es Si para... no hay problema. Ya sé que no se te puede acogotar, ni pretendo eso. Pero soy No, gente pero normal. acabar. Tuco, está él en el turno de palabra y estamos Vale. fuera de tiempo. O sea que Callo. me gustaría que Pablo acabara Soy gente normal. lo que estaba diciendo. Tuco, ya nos hemos enterado. Pablo. ¿Qué demonios? Gente normal. El 20%, Normal. el 20% de las familias en España no alcanza los 1.000 euros al mes. Solamente el 0,6% de los ciudadanos españoles supera los 6.000 al mes. Entre ellos, buena parte de los diputados, los ministros y los consejeros Soy pensionista. de las comunidades autónomas. Esos no son muy normales. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros? Pues ya lo hemos hecho. Hemos firmado un compromiso que dice que todos los eurodiputados de Podemos van a cobrar 3 salarios mínimos españoles. 1.930 euros al mes, y el resto del dinero se entrega o a la organización 200 menos o que a, lo que cobro yo como o a pensión. movimientos sociales o iniciativas ciudadanas. Eso no lo hacen la mayor parte de los diputados de este país, la mayor parte de los eurodiputados en el Parlamento Europeo. Nosotros decimos que está prohibido, que no se puede viajar en business class cuando uno ocupa un cargo público. Eso no lo hace la mayoría de la gente. Decimos que está prohibido estar en consejos de administración después de haber pasado por un consejo de gobierno. Esas son medidas fundamentales para no convertir a un ciudadano que ejerce un cargo público en casta, que es lo que ha ocurrido en este país. A ver, Xoán Bascuas, para terminar, e a ver se Vou consigo procurar que ser breve. contigo a cousa vaya Primeiro, máis... tamén me identifico, son Xoán Bascuas, 43 anos, solteiro, esta sorte de terapia de grupo, secretario xeral de Compromiso por Galicia. Primeiro, eu vou recoñecer o esforzo que estás a facer, porque calquer persoa que dé un salto como ese, para min merece todo o recoñecemento do mundo. En segundo lugar, tamén o vosso esforzo de primarias. Nos fixemos primarias abertas á cidadanía tamén presencial, e costounos un mundo e un esforzo que faz que a xente participe. Por certo, ganou un rapaz de Betanzos, nin de Vigo, nin de Coruña, de Betanzos. Pode gañar unha persoa que non sexa un núcleo moi poboado. ¿Cuánta gente votó, Xuan? Por Pues curiosidade. 710 persoas. ¿Cantas? 710. Ah. E eran en torno a un 28% era xente que non era do partido. Pero por Venga. eso sei o que consta. Axiña, Sí, Juan. falabas de unha formulación keynesiana, base, sustrato, bueno, mesmo do liberalismo que dou lugar á socialdemocracia. Falabas de expropiación de vivendas. Eu non sei se esa proposta está ben meditada, porque se tilles propias as vivendas baleiras a un banco, tens que pagarlle un xustiprecio e librala dun problema. Isto é, a quen lle estás facendo un favor na práctica é aos bancos, non a xente que precisa vivenda, porque vivenda baleira, mesmo de titularidade pública, existe moita. Eu creo que é unha medida que debe ser repensada. E a segunda e última, como podes convencer a xente de que Podemos é algo máis que un problema da Asamblea Regional de Izquierda Unida en Madrid? Como podes convencer a unha persoa que quere, que se sienta próxima á Nova, para que vote a Podemos? A la primera pregunta, yo creo que lo que todo el mundo tiene que entender es que no es aceptable que los responsables de la crisis financiera y la crisis económica puedan especular con viviendas vacías al tiempo que se desahucia familias, y que existen mecanismos legales para que los gobiernos intervengan y digan estas viviendas ya no son suyas, y fijará el gobierno la compensación que procede, estas viviendas están en manos de las familias, y se pueden articular las medidas para que eso no sea ningún regalo a los bancos. Los bancos están demasiado acostumbrados a que les regalen cosas, ayudas públicas y a que indulten
eviten o prescriban los delitos que cometen sus directivos. Respecto a la segunda cuestión, estaría bueno que yo tuviera que convencer al votante o al militante de un partido que le deje de votar, si es que el problema va mucho más allá. La izquierda se mira permanentemente el ombligo. No es un problema de la izquierda, no es un problema de la unidad de la izquierda, es la unidad popular. Yo tengo muchos amigos militantes, pero no quiero hablarles a ellos. Quiero hablar a la señora que va a la compra, quiero hablar al autónomo, al pequeño empresario, al parao, al que dice que todos los políticos son iguales, al que está harto. La izquierda tiene el problema muchas veces de pensar que las luchas internas que se producen en los partidos y en los despachos son una traslación de lo que ocurre en la sociedad, y a la sociedad le da exactamente igual lo que ocurre en la Asamblea Regional de Izquierda Unida de Madrid, o las peleitas que tengan en Anova o las que tengan en las CUP, le da exactamente igual. La gente está preocupada del paro, de la corrupción, de que estamos gobernados por mangantes, y o construimos un hilo que vincule a esa gente normal con el ejercicio de las funciones públicas y el empoderamiento, o entonces estamos perdidos. Lo que nosotros estamos diciendo no es pongámonos de acuerdo por arriba, es construyamos un instrumento que esté en manos de la gente. La clave de las primarias abiertas y ciudadanas, que mucha gente nos decía, esto es un riesgo, puede salir el Pato Donald como candidato, que uno dice, bueno, del Pato Donald y Feijóo no sé qué es preferible. No salió el Pato Donald, pero esas primarias ya no son de un partido, son las primarias de la gente, porque 33.000 personas van mucho más allá de los impulsores del proyecto. Pablo, vamos a ir acabando esta conversación. Nos vamos a ir, de hecho, al plato de informativos para que Uxue Rodríguez nos dé más argumentos relacionados con esta jornada, ya fuera de tiempo, pero creíamos que era interesante mantener esta conversación. Adelante, Uxue. Comenzamos este último vistazo al día, este último repaso final con una de las noticias de última hora, una noticia que ha sacudido Irlanda del Norte. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, ha sido detenido por la policía. Su arresto está relacionado con un suceso ocurrido en 1972, el asesinato de una viuda católica de 37 años que fue secuestrada, tiroteada y enterrada en secreto por el IRA. La banda terrorista no reconoció el crimen hasta 1999 y el cadáver no fue hallado hasta el año 2003. Adams, que es parlamentario pero que nunca ha renegado de la actividad pasada del IRA, asegura que no participó en el crimen. Acudió a una comisaría para un encuentro voluntario con los investigadores cuando fue detenido. En estos momentos se le está interrogando. Agonizó durante más de 40 minutos hasta que sufrió un infarto masivo. Algo no funcionó correctamente en la inyección letal que le fue suministrada a Clayton Lockett, condenado a muerte en el estado de Oklahoma. El primer medicamento de los 3 que componen el protocolo debía dejarlo inconsciente, pero no fue así. Sufrió brutales convulsiones y se retorció en la camilla. Al parecer, la vena en la que le inyectaron explotó, se paró el procedimiento y tras 43 minutos agónicos, Clayton sufría un ataque al corazón. Esta ejecución fallida ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. La Casa Blanca califica lo ocurrido de inhumano. Si creían que las pensiones vitalicias y generosas eran cosa de políticos y banqueros, estaban equivocados. Ser directivo de la Sociedad General de Autores también tiene premio, y se no que se lo digan a Teddy Bautista, que hoy ha ganado su particular batalla contra la SGAE y con ella una pensión mensual vitalicia de más de 26.000 euros, además de otros 180.000 en concepto de mensualidades atrasadas. La entidad, bajo el breve mandato de Antón Reixa, decidió congelar los pagos después de que Bautista, detenido e imputado por apropiación indebida, los demandara por despido improcedente. Ahora, por mandato judicial, el expresidente de la SGAE recupera esa pensión. Ser caritativo en Verona puede salir muy, pero que muy caro. Su alcalde ha prohibido que se le dé siquiera pan y agua a los indigentes. Quien ose desafiar la ordenanza municipal se enfrentará a 500 euros de multa. Según el regidor, su objetivo es dejar a los mendigos sin comida ni bebida para así invitarles a buscarse la vida en otro lugar. Hay que decir que el alcalde, autor de tan humanitaria medida, es uno de los máximos representantes de la Liga Norte, partido italiano de extrema derecha y claros tintes xenófobos. Que a Mediaset no le hizo ninguna gracia quedarse sin 2 de sus canales por decisión judicial era algo sabido, pero en su afán de protesta fueron demasiado lejos.
Así, recreando un accidente que resulta ser mortal para dos de los canales que componen la familia Mediaset, comenzaba el spot con el que anuncian a sus espectadores el próximo apagón, una peculiar forma de denunciar lo que consideran un atropello del gobierno y de la justicia que no ha gustado a las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Lo han considerado una falta de respeto y han pedido su retirada. Tras las numerosas críticas, finalmente el grupo ha decidido suprimir la primera parte del anuncio. Con este polémico anuncio terminamos este último repaso. En fin, los peligros del marketing muchas veces. Muchísimas gracias, Uxía. Estoy perpleja todavía con esa pensión. Creo que supera un poco la tuya, tú, con esa pensión de Teddy Bautista de 26.000 euros al mes. ¿Me miras con mirada penetrante por algún motivo? Sí, no. Quería pedir excusas por la miña vehemencia a Pablo en primer lugar, a los telespectadores y a todos vos. A nosotros nos gustan las vehemencias. Sí, Vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar...